Que Dios les bendiga a todos, queridos hermanos. Feliz domingo 26 de octubre. Un gustazo, una alegría saludarlos. Hoy domingo, Día del Señor. No dejen de asistir a su casa. Los que están en Texas, los invito a la primera iglesia bautista de Garland. Y los que están en la Ciudad de México, los invito a la iglesia bautista Oreb. Si están en cualquier otra parte de México, Estados Unidos o el mundo, los invito a una iglesia que esté cerca de ustedes, donde se predique la palabra de Dios. Y si no pueden hacerlo, nos pueden acompañar a través de las transmisiones por internet. Y bueno, estamos estudiando la serie Héroes de la Fe. Ya nos acercamos a la última semana de esta serie. Hoy es el día 37 y este devocional se titula Una promesa mejor. Hoy terminamos el capítulo 11 de la carta a los Hebreos. Y el autor de Hebreos cierra este capítulo de una manera magistral, me parece a mí. Creo que no termina la idea. Me parece que la idea de la fe no va a cerrar hasta los primeros versículos del capítulo 12. Pero este capítulo en específico va a cerrar de una manera, maravillosa, hermosa. Que nos va a enseñar muchas cosas. Nos va a hacer que desaprendamos quizá algunas cosas que hemos aprendido equivocadamente y nos va a desafiar a tener fe en el Dios verdadero y entender lo que eso significa. Vamos a la palabra de Dios en Hebreos 11:40, no sin antes orar. Gracias, Padre Santo, por tu amor, por tu bendición de despertar cada mañana. Dios mío, es por ti que respiramos, Dios. Y en este día te pedimos que hables a nuestras vidas, como siempre lo haces, Señor. Todos los días necesitamos una dosis de tu palabra. Es el aire que respiramos, es nuestro alimento de cada día, Señor. No podemos pasar un día sin escuchar tu voz, porque es lo que nos mantiene vivos. Y por eso te pedimos que hoy nos hables y nos permitas escuchar tu voz, Señor, atentamente. En el nombre santo de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén, queridos. Vamos a la palabra de Dios en Hebreos 11:40. Leo la tradicional Reina Valera que dice así: proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿De qué está hablando el autor de Hebreos? Recordemos de lo que viene diciendo el día de ayer, que estos héroes de la fe, los que mencionó por nombre, Abel, Enoc, Abraham, Moisés, Jacob, Isaac, etcétera, etcétera, y los que no mencionó por nombre, sino solamente mencionó básicamente todos los personajes del Antiguo Testamento que creyeron en Dios, hombres y mujeres de la fe, héroes de la fe, que por la fe, ya quedamos que eso significa por el Dios en quien pusieron su fe, todos ellos no recibieron lo prometido, no recibieron el cumplimiento de la promesa, aunque creyeron en Dios, y por eso Dios, dice la Biblia ahí, que se convirtieron en gente de buen testimonio. Dios los salvó definitivamente por gracia mediante la fe, pero no alcanzaron a ver las promesas. ¿A qué se refiere? Porque muchos de ellos sí vieron promesas cumplidas, ¿no? Abraham y Sara vieron a su hijo, Isaac, que era una promesa que Dios les había dado. Los israelitas, por lo menos Josué y Caleb, y bueno, la siguiente generación, sí vieron la tierra prometida. David también vio las promesas de Dios cumplidas con victorias sobre Goliat, sobre los filisteos, sobre otro. ¿A qué se refiere entonces con que no vieron las promesas cumplidas? Lo decíamos ayer, que las promesas de Dios van más allá de las victorias terrenales. Que las victorias terrenales que podamos conseguir en esta vida, de este lado de la eternidad, son solo una parte, son solo el comienzo, son solo una probadita. Como cuando tu mamá hacía un pastel o un postre, me acuerdo, mi mamá hacía pasteles, postres, y bueno, hacía la mezcla, ¿no? Los ingredientes, y metía el pastel al horno, o el postre al refri, al congelador, y a uno le tocaba lamer la cuchara, ¿no? Con la que hizo la mezcla, y era deliciosa. Pero no se comparaba al pastel cuando estaba listo. Una cosa es la probadita y otra cosa es la cosa que estamos esperando. Eso es lo que está diciendo aquí Dios. Las victorias en este mundo, mi amado hermano, si Dios nos sana, si Dios hace un milagro en nuestra vida, nos da sanidad, nos da trabajo, nos da bendición, claro que es bendición de Dios y claro que la recibimos con fe y gratitud. Pero solo es una probada de la promesa más grande que viene en la gloria celestial. Y estos personajes que vivieron antes de Cristo recibieron literalmente solo una probada porque no sabían lo que ustedes y yo sabíamos. Ustedes y yo ya vimos el pastel. Y ustedes y yo creo que ya probamos el pastel. No nos lo hemos comido por entero porque no hemos llegado a la gloria celestial, pero ya lo vimos.
Y ya lo probamos también porque conocemos la historia de Cristo. Cristo Jesús es el cumplimiento de todas las promesas de Dios. Y todos estos personajes que vivieron antes de Cristo no conocieron a Cristo, no conocieron la historia de Cristo, no vieron el evangelio cumplido en Cristo Jesús. Ustedes y yo sí tenemos ese maravilloso privilegio, los que vivimos de este lado de la historia de la redención de Dios después de Cristo. Moisés no vio a Cristo, o por lo menos no vio la obra redentora de Cristo Jesús. Podamos decir que a lo mejor sí vio a Cristo en un sentido preencarnado, Cristo Jesús antes de venir. Ahí cuando se nos dice que Moisés vio a Dios cara a cara o vio la espalda, algunos piensan que se trataba de Cristo Jesús en una preencarnación, una preteofanía, antes de su encarnación en Cristo Jesús, allá en Belén de Judea, cuando estuvo naciendo y predicando. Abraham y todos los otros personajes del Antiguo Testamento no vieron a Jesús, o por lo menos no vieron el cumplimiento de la promesa que se cumplió en Cristo Jesús cuando nació en esta tierra, creció, murió en la cruz y resucitó con poder. Ustedes y yo ya vimos esa maravillosa promesa cumplida. Así es que quiero darles 3 enseñanzas. Número 1, Cristo es el cumplimiento de todas las promesas de Dios. Mi amado hermano, todo lo que pasa en el Antiguo Testamento tiene una dirección muy clara. Todas esas historias de Moisés, Abraham, Isaac, Jacob, Elías, David, no son solamente historias bonitas. Son mucho más que aventuras, que ay, mira qué bonito David que venció al gigante. Es mucho más que eso. Todo es parte de una historia y toda esa historia tiene una dirección muy clara. Apuntan a un punto en la historia de la Biblia y en la historia del mundo, porque es un acontecimiento histórico real. Y el centro de la historia del universo, de la humanidad, de la Biblia, tiene nombre. Se llama Jesús. Jesucristo es el cumplimiento de todas las promesas de Dios. Por eso dice que estos personajes que vivieron antes de Cristo no recibieron lo prometido. Sí recibieron un hijo, los que les fue prometido un hijo, la tierra, etc. Pero todas esas cosas son solo parte de algo más grande. La promesa de Dios es Cristo Jesús. En Él se cumplen las promesas de Dios. La promesa de Dios va mucho más allá de un pedazo de tierra. La promesa de Dios es Cristo Jesús. Él es nuestra tierra prometida. La Biblia dice que Jesús es nuestro descanso, que Él es el pan de vida que descendió del cielo, que Él es ese cetro que se levantó para salvarnos de la mordedura de la serpiente. Todas las imágenes del Antiguo Testamento son Cristo. Él es la luz, Él es la antorcha que nos guía, Él es el fuego abrasador que nos bautiza. Cristo Jesús es el cumplimiento de todas las promesas de Dios del Antiguo Testamento. No hay otra. No se puede leer el Antiguo Testamento sin que se apunte a Cristo. Si lees el Antiguo Testamento sin Cristo, ya no es la palabra de Dios como Dios la planeó. Se convierte en un texto histórico, documento interesante de la historia del pueblo judío, pero ya. La palabra de Dios en el Antiguo Testamento tiene una dirección muy clara, apunta a Cristo Jesús, punto final, no hay de otra. Número 2, Cristo es una mayor bendición que cualquier otra cosa. Lo que esto nos dice, mi amado hermano, es que Cristo Jesús es más grande que cualquier otra cosa que podamos recibir en este mundo. La salvación en Cristo Jesús no se compara a toda la tierra prometida en sentido territorial geográfico, por la que se andan peleando tanto allá en Medio Oriente. Que si es mía, que si es tuya, que si es de nosotros, que llegamos primero o después. Se están peleando por un pedazo de tierra y no entienden que la verdadera bendición de Dios no está en un pedazo de tierra. La verdadera bendición de Dios está en el hombre que nació ahí, que no era un hombre nada más, era el Hijo de Dios, Dios con nosotros, que vino no a darnos una propiedad territorial, vino a darnos salvación, luz, vida, esperanza, gozo, paz y amor. Redención de nuestros pecados por su sangre derramada en la cruz. Victoria sobre la muerte por su resurrección al tercer día. Una transformación de nuestro mundo. Yo no he ido a la tierra prometida. Quisiera ir, me encantaría ir. Ojalá vaya algún día, pero te digo algo, si no voy no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Porque ya llegué a la tierra prometida. Ya llegué al descanso. Es Cristo. Él es mayor que cualquier otra bendición. Yo le pedía por muchos años
un hijo, adiós, un bebé. Mi esposa y yo no nos podíamos embarazar. Finalmente nos embarazamos. Vamos a tener una niña hermosa. Bueno, yo digo que va a estar hermosa porque se va a parecer a su mamá. Ahí está en el vientre. Y es una bendición hermosa, pero te digo algo. Cristo Jesús es todavía más grande que la bendición de ser padre, de ser madre, que la bendición de sanar de una enfermedad, que la bendición de tener prosperidad, bendición, sustento. Qué bendición todo lo que nos da Dios, hermoso, pero no se compara, nada en este mundo se compara a Cristo, a Cristo. Todos los tesoros del mundo no se comparan a Cristo. El apóstol Pablo decía, todos mis logros, todos mis éxitos, todas mis posesiones las tengo por basura con tal de conocer a Cristo, con tal de amar a Cristo, con tal de ser salvo por Cristo. Número 3, Cristo es el que satisface todas nuestras necesidades. Mi amado hermano, no necesitas más que Cristo. La Biblia dice, busca primero el reino de Dios y todo lo demás será añadido. Él es el que sacia toda nuestra necesidad. Necesidades físicas, necesidades espirituales, emocionales. Todas nuestras necesidades son saciadas en Cristo. No necesitas nada más. Y termino con esto, mis amados hermanos. Dice el texto que, lo voy a leer ahora en la traducción viviente. Pues Dios tenía algo mejor preparado para nosotros. Es mejor, Cristo es mejor que cualquier cosa. Y luego escucha cómo termina. De modo que ellos, ¿quiénes son ellos? Todos los hombres y mujeres de la fe, el pueblo de Dios, israelitas, judíos que vivieron antes de Cristo, dice, no llegarán a la perfección sin nosotros. Esto que está diciendo el autor de Hebreos es muy importante. Lo que está diciendo es que el pueblo de Dios es uno solo. Porque todavía el día de hoy hay gente confundida con esto de los judíos, Israel, los cristianos. ¿Quién es el pueblo de Dios? ¿Dios tiene dos pueblos? ¿Cómo se salvan unos? ¿Se salvan solo por ser judíos? ¿Otros se salvan por creer en Cristo? Y la Biblia es muy clara en esto. La Biblia es extremadamente clara en esto. No hay salvación fuera de Cristo. Dios tiene un solo pueblo. Los que creen en Él, punto. No importa qué raza eres. Vimos en los héroes de la fe un par de personajes. Rahab, por ejemplo, no era del pueblo de Dios. Rahab no era judía, Rahab no era israelita, era de Jericó, un pueblo pagano. Y se menciona aquí como una heroína de la fe, porque puso su fe en Cristo, en Dios, que es el Dios de Cristo, si es que es el mismo. Ella no sabía de Cristo, pero puso su fe en Dios. Nadie se salva fuera de Cristo, no hay pueblo de Dios fuera de Cristo, no existe. El pueblo de Dios son aquellos que creen en Él, en su plan maravilloso. Punto final. Lo dice aquí, nadie llega a la perfección fuera de nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Los cristianos. Ahora después de Cristo, el plan de Dios es que quienes crean en Él sean salvos y sean su pueblo, héroes de la fe. No hay de otra. Él es el plan, Él es la meta, Él es el centro, Él es todo, Cristo es todo. Dios tenía una mejor promesa, mi amado hermano, que cualquier cosa en el mundo, que cualquier bendición material, terrenal, de cualquier tipo. Cristo es mejor que nada, mejor que nadie. Él lo es todo. Y vamos a seguir hablando de Cristo. Terminamos el capítulo 11, no se despeguen porque mañana comenzamos el capítulo 12. Vamos a solamente leer 3 versículos, pero Dios nos va a hablar muchísimo acerca de la fe. En esta serie Héroes de la Fe, no se despeguen. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, por este devocional. Nos rendimos a Cristo, adoramos a Cristo con todo nuestro corazón. Él es la mejor promesa de Dios, la promesa de Dios cumplida por nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén, queridos. Espero que esto haya sido de bendición. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Hasta pronto.